es la número 56. Voy a compartir mi pantalla para que logren ver el documento. Me avisan cuando lo logren ver, por favor. Ya. Ya, ok. Listo, profe, listo. Bien, solo vamos a añadir a alguien más que se está ingresando. Ok, pues entonces empecemos. Noten de que la clase 55 se parece bastante a la clase 54, que tiene que ver con ecuaciones. Perdón, es la 56, sí. Se parece mucho a la 55, que es resolver ecuaciones trigonométricas, pero no eran ecuaciones trigonométricas sencillas como la de la última clase, sino que ya en las que tenemos que involucrar tanto resolución de ecuaciones como identidades trigonométricas. Mezclando las dos clases anteriores, vamos a poder resolver todas estas ecuaciones. Pues la idea sigue siendo la misma, encontrar aquellos ángulos en el cual esa ecuación que a mí me den es válida. Y para eso recuerden que aprendíamos cuando el seno era igual, en qué cuadrante, cuando el coseno también daba igual, en qué cuadrante, y la tangente. Solo que adicionalmente hoy, para tratar de resolverlo, vamos a utilizar ciertas identidades trigonométricas. Entonces vamos a ver un ejemplo para empezar acá. Noten esto, es una ecuación pero tiene dos funciones trigonométricas. Entonces la clave es tratar de que solo nos quede una sola función trigonométrica. Para eso uno tiene que pensar. Aquí sale, por ejemplo, un seno al cuadrado. ¿Existirá alguna razón trigonométrica o una identidad trigonométrica que relacione el seno con el coseno y que salga el cuadrado? Pues de hecho sí. Ustedes pueden recordar esta ecuación que aprendíamos en las identidades, que decía que coseno cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo eso era igual. ¿Quién se acuerda cuánto era igual eso? Aquí era igual coseno cuadrado más seno cuadrado del ángulo. A 1. Correcto, a 1. Entonces, como ven aquí, me dan la ecuación, hay varias funciones, yo trato de sustituir alguna de ellas y en este caso veo que tengo esta identidad. Entonces, si se fijan de acá, el seno cuadrado del ángulo resulta ser igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Como pueden ver, he relacionado el seno, lo he escrito en función del coseno, y esta identidad es justo lo que yo voy a sustituir acá. Y miren, eso es lo que se sustituyó. Ahí está. En vez de poner seno cuadrado pusieron 1 menos coseno cuadrado. ¿Pero de dónde vino eso? De la identidad pitagórica que ya habíamos visto hace dos clases. Entonces, una vez que se hace esa sustitución, ahora sí le queda, miren, todo en función de coseno. No hay nada que no sea otra función. Solo hay coseno, numeritos y coseno. Entonces lo que hacemos ahora, pues ya que como hay solo coseno, pasamos todo a la izquierda porque notamos que es una ecuación cuadrática, y esto ya lo habíamos aprendido en la clase anterior cómo se resolvían. Solo factorizábamos. Aquí está la manera de factorizarlo. Igualábamos cada factor a 0 y sacábamos coseno inverso para encontrar la solución inicial. Y van a ver algo. Aquí tengo el simulador de la calculadora que les había mencionado. En el primer caso, cuando coseno del ángulo vale menos 2, miren por qué es imposible. Porque si yo vengo y saco shift coseno inverso de menos 2, nos da error matemático. ¿Quién me podría decir por qué razón es imposible que el coseno de un ángulo de menos 2? ¿Alguien se acuerda de dónde a dónde van los valores del seno y del coseno? Yo creo que solo se puede con lo positivo, ¿no?
No siempre. Fíjate por ejemplo esto. Coseno inverso. Vamos a calcular ahorita coseno inverso de 2, por decir algo, para probar tu teoría. Y mira, también sale error matemático. ¿Por qué será? Que puede ser que coseno abarca lo positivo y el seno lo negativo. No, porque ya viste que ahorita coseno inverso de 2 salió error y el 2 es positivo. Tiene que ver con la gráfica. ¿Se acuerdan? Vamos, de hecho aquí tengo una aplicación. Esta es la ventaja de las clases en línea, que uno tiene más herramientas visuales. Vamos a usar aquí esta aplicación GeoGebra. Y quiero que vean tanto la gráfica del seno como el coseno. Ahí les va a decir algo que deben de tomar en cuenta siempre. Tenemos que abrir un poquito la aplicación. Ya está abriendo. Ok, mientras tanto le explico la siguiente parte. Ahora dice coseno de x vale 1. Entonces al sacar coseno inverso nos daba 0. Pero hay que recordar que el coseno de un ángulo, la calculadora solo me va a dar la respuesta del primer cuadrante. Si yo estoy trabajando con coseno, hay que recordar que si una respuesta es teta, entonces la otra respuesta habíamos aprendido en clases anteriores que era 2pi menos teta. Eso es con coseno. Entonces si nos daba que la primera respuesta era 0, la segunda era 2pi menos 0. Y de ahí salen estas dos soluciones, 2pi y también 0. Parece que no se abrió la aplicación, la vamos a hacer en línea entonces. Hasta el momento ahí, chicos, no queda duda. Se entendió cómo fue el proceso para resolverlo. Sí. Okay. Perfecto. Profesor, eso de lo que dijo el coseno y el seno tiene que ver con los cuadrantes. Porque la clase pasada que usted estaba explicando salía seno positivo en el primer cuadrante, en el segundo positivo, en el tercero negativo y en el cuarto negativo, dependiendo de la zona donde está. En parte, pero más que eso tiene que ver con el rango, porque en general el seno y el coseno pueden dar positivo y negativo, solo que depende del cuadrante en el que esté el ángulo. Pero fíjense en la gráfica, ahorita lo voy a poner. Y igual, por ejemplo, igual, ahora sí, a seno, sin le llaman acá, seno de x. Observen la gráfica. Díganme cuál es el valor más alto de la gráfica y cuál es el valor más pequeño. 1 y el valor más alto, y menos 1 es el valor más bajo. Correcto. Ahora fíjense en la función coseno. Y igual a coseno de x. Igualmente, ¿cuál es el valor máximo y el valor mínimo? Valor máximo 1, valor mínimo menos 1 nuevamente. Exacto, entonces como pueden ver, tanto el seno y el coseno solo pueden dar valores que estén entre 1 y menos 1. Pero que sea positivo o negativo no tanto, porque ven que la gráfica va a la derecha o también va hacia la izquierda, entonces significa que es positivo y negativo, no importa, el signo no importa. Lo que sí importa es que esté entre 1 y menos 1. Por esa razón es que acá, cuando teníamos menos 2, eso ya se salía del rango. Y es que la calculadora dice que da error matemático. Por esa razón. El rango solo va entre 1 y menos 1. Ok, sigamos con otro ejemplo.
Noten este ejemplo 1.2. Nuevamente, aquí tenemos dos funciones trigonométricas. La clave es utilizar una sola. Entonces uno tiene que pensar, irse al formulario de las identidades trigonométricas y ver qué será más factible sustituir. ¿Sustituir el coseno del ángulo doble? ¿Será que haya manera de escribirlo como seno? ¿O sustituir el seno? ¿Y será que haya manera de ponerlo en función del coseno? Pues la que uno mire más conveniente es la que va a hacer. Y noten acá, aquí deciden sustituir coseno del ángulo doble. ¿Por qué razón? Porque el coseno del ángulo doble, si ustedes revisan en sus apuntes, vamos a recordar las tres fórmulas. Coseno de 2 teta, la primera fórmula decía que era igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Esa era la primera fórmula que tienen ahí ustedes apuntada. Otra fórmula que tenían es que el coseno también era igual al coseno del ángulo doble a 1 menos 2 veces seno cuadrado de teta. Esa era otra fórmula que ustedes tienen anotada. Y una última era esta, que también era igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces les decía en esa ocasión que tenemos tres identidades para el coseno. La que voy a utilizar va a depender de mi problema. Entonces les pregunto a ustedes, de estas tres identidades, ¿cuál utilizarían ustedes para sustituirlo acá? ¿Y por qué? Bueno, en mi caso yo utilizaría la segunda, que es 1 menos 2 seno cuadrado de teta, para que solo me quedara seno, como en el ejercicio anterior que solo quedaba coseno. Correcto, esa es la idea. Entonces la clave era usar la segunda, como dijo Luis. Y eso es lo que ven que se hizo en el folleto. Aquí donde estaba el coseno, ahora aparece su equivalencia, 1 menos 2 seno cuadrado. Y ahora, como pueden ver en la ecuación, ya todo está solo en función del seno. Nomás se organiza de nuevo, multiplican todo por menos 1, ponen el término cuadrático del principio, el lineal y el independiente de último, y lo igualan a 0 porque es una ecuación cuadrática. Lo factorizan, que esto ustedes ya lo saben hacer, y se analizan las dos situaciones. Primero que el seno de 1/2 y que el seno de menos 1. Venimos a la calculadora y analizamos cada caso por separado. Primera situación, el ángulo vale seno inverso de 1/2. Vamos a ver. Y nos da 30, pero como la respuesta está en radianes, simplemente se van acá donde dice Shift, apretan la tecla Mode y aquí van donde dice la opción 4, que es radianes. Tocan 4 y vuelven a dar igual, y ya les sale que es bisexto la primera solución, tal como ven ahí. Esa es la solución que les da la calculadora. En el otro caso era seno inverso de menos 1. Entonces la respuesta inicial era menos pi medio. ¿Quién se acuerda qué significa que una respuesta era negativa? Que el ángulo era negativo. ¿Qué significaba? En las clases lo mirábamos. ¿Qué significa que un ángulo sea negativo? Porque ahí dice que es menos pi medio. Recuerden que tiene que ver con los cuadrantes y cómo se va midiendo el ángulo. Usualmente, ¿cómo se miden los ángulos? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Sentido antihorario. Exacto, entonces cuando la respuesta es negativa, significa que el ángulo yo lo estoy midiendo en sentido horario. Es decir, como pi medio era 90 grados,
significa que yo esa respuesta que me dio la calculadora, vamos a ponerlo en otro color, vamos a usar el verde, en realidad sería este ángulo que va hacia aquí abajo, 90 grados hacia abajo, pero como la respuesta uno la tiene que dar positiva, marcando desde el 0, entonces su equivalente sería, vamos a usar este, marcar el ángulo que va de acá desde 0 y va dando la vuelta completa. Ese es su equivalente en positivo. Si se fijan cuánto avanza, 90, 180 y otros 90, en total 270 grados, o en radianes 270 grados sería esto. Vamos a ponerlo 270. Recuerden que para pasarlo a radianes solo se multiplica por pi, entonces por pi, pero en las calculadoras normales de la otra no le pongan pi para que no les salga con decimales, y se divide entre 180 y miren, les da la respuesta en positivo, 3 pi medio. Pero en las demás calculadoras solo omitan la parte del pi, solo lo borran, lo dividen entre 180 el ángulo y lo que les dé solo le añaden el pi para que no se salga con decimales. Y de ahí es que aquí en el folleto dice que la respuesta es 3 pi medio, solo para que lo tengan claro. Si lo hacen en la calculadora les da menos pi medio, pero aquí les explico de dónde sale eso que es 3 pi medio en realidad. Ahora, como estamos en seno, recuerden que en seno también habíamos aprendido que si la primera solución era teta, ¿cuál era la otra solución? ¿Quién se acuerda? Porque decíamos que la calculadora solo les da una, nosotros teníamos que deducir la otra. Si estamos trabajando en seno y la primera solución es teta, ¿cuál es la segunda solución? ¿Quién se acuerda? Teta menos alfa. Perdón, pi menos. Correcto. Pi menos teta. Y de ahí vienen las demás soluciones que ven acá. Solución número 3. Si ya sabemos que un ángulo es pi sexto, la otra es pi menos pi sexto. Aquí lo tienen. Y es 5 pi sexto. Ahí tienen la solución. En el otro caso, 3 pi medio. Dice, si se fijan, esa es la primera solución. Es hasta acá. Entonces en este caso, no está en el primer cuadrante. Pero se está ingresando alguien más. Y en este caso, como es 3 pi medio, ahí no tiene ni está en el primer cuadrante, ni en el tercero, ni en el segundo, ni en el cuarto. Está directamente sobre el eje. Entonces cuando ocurren esas situaciones, pues es la única solución. En este caso tendríamos 3 pi medio. Y de ahí ya deducimos que las tres soluciones serían pi sexto, 3 pi medio y 5 pi sexto. Y ahí nomás hemos terminado el ejercicio. Entonces, en conclusión, pueden ver que la última parte es exactamente igual a las dos clases anteriores que vimos. Si esta es la 56, sería la 54. Lo único que le hemos añadido es que al principio aparecen ecuaciones que no solo dependen de una función trigonométrica. Entonces nos estamos auxiliando de la clase 55, en la que hay varias identidades trigonométricas que nos van a permitir a nosotros sustituir de forma inteligente para que en la ecuación resultante solo aparezca una función y así resolverla a como estábamos acostumbrados anteriormente. Eso es prácticamente en esencia la clase de hoy. Vamos a ir a un poquito más a práctica. Miren, ya vimos ejemplos. Vamos a práctica. Vamos a darles ciertos minutos a ustedes para que intenten hacer uno de estos. Vamos a ver cuál hacemos. Podemos intentar el problema A. Voy a compartir. Déjenme volver a compartir con sonido para que ustedes puedan ver acá el cronómetro.
vayan copiando el problema 5, el 1, perdón, el A. Y van a tener 5 minutos para resolverlo. Si alguien logra hacerlo rápido, puede avanzar al siguiente, no hay problema. Bien. ¿Y por qué no le querían decir a la esposa? Pues que no sé, que el esposo estaba malo por eso. Ujú. Ok, chicos, ¿alguien logró terminarlo? El problema número 1. Si no, pues alguien avanzó algo. ¿Cuál fue el cambio que hicieron acá? ¿Sustituyeron coseno o coseno del ángulo doble? Voy a tratar de hacerlo aquí a la par. Vamos a ver. ¿Cuál creen ustedes que podríamos sustituir? Ok, Luis aquí me mandó. Ok, está algo mala su conexión. No pudo hacerlo. Bien, fíjense bien. Aquí tenemos coseno del ángulo doble. ¿Se acuerdan que les había dicho que el coseno del ángulo doble tenía estas tres identidades? Si ahora quiero que todo quede en función de coseno, ¿cuál de las tres creen ustedes que sea la más conveniente utilizar? ¿La primera, segunda o la tercera? En la que solo quede expresado como coseno. Vamos a preguntarle a Axel. ¿Qué dice Axel? Puedo usar la tercera, pero como... De hecho, sí es la tercera. La tercera, podemos cruzar el 1 a pasar a restar con coseno de 2x. Para que nos quede coseno de x. Ok, fíjense esto, la tercera relación, como dice Axel, dice que coseno del ángulo doble es igual a 2 veces el coseno cuadrado del ángulo menos 1. Como pueden ver ahí, el coseno del ángulo doble se puede sustituir como esto. En vez de poner menos coseno de 2, vamos a poner menos, vamos a escribir acá, 2 veces coseno cuadrado de teta, bueno, de x acá, menos 1. Y ahora solo es cuestión de qué pasa cuando tengo un signo negativo antes de algo que está entre paréntesis. ¿Qué pasa con lo que está dentro del paréntesis? Un cambio. Sí. Correcto, entonces en sí la ecuación que vamos a resolver es esta: coseno de x más 1 es igual, cambiamos los signos, lo que está entre paréntesis,
y nos quedaría 1 menos 2 coseno cuadrado de x. ¿Qué puedo simplificar a ambos lados de la ecuación ahí? ¿Qué se puede simplificar? El coseno que está cuadrado. Noten que uno está lineal y otro está cuadrado. Para yo simplificar tienen que ser cosas exactamente iguales a ambos lados de la ecuación. Puede ser el 1. Ajá, correcto. Elimino el 1 y noten lo que pasaría. El coseno que está a la derecha, negativo, y está el cuadrado, lo paso a la izquierda y ya quedaría así: 2 coseno cuadrado de x más coseno de x igual a 0. Ahora ahí, ¿cómo se factoriza eso? ¿Cómo ven ahí? ¿Qué tienen en común los dos términos? ¿De qué lado, profe? Noten que aquí a ambos, ¿De qué lado? acá en esta ecuación, Allá. tenemos ¿qué hay en común en cada término para factorizarlo? Coseno. Coseno. Entonces se factoriza de No, esta no, forma. Sería coseno de x, factor común, y después queda entre paréntesis 2 coseno de x vamos a ver, 2 coseno de x más 1 igual a 0. Y noten entonces, si eso ocurre, ahora solo hay que analizar cada factor igualado a 0. Primera solución sería cuando coseno de x vale directamente 0. Y la segunda, cuando este segundo factor, el que está entre paréntesis, vale 0. Y ahí tenemos que despejar coseno. ¿A qué sería igual el coseno ahí? Sería igual el segundo factor a 0. Vamos, aquí lo mandaron en el chat. A 1/2. Casi. Solo recuerde que el 1, que está positivo, al pasarlo a la izquierda, pasa negativo. Entonces queda menos 1/2. Ahí ahora sí. Ya tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Ver cada caso en la calculadora y encontrar la solución. Ok, entonces primera solución. Shift coseno para sacar coseno inverso de 0, que es la primera situación. Y nos da que equivale pi medio. Entonces tenemos primera solución equivale pi medio. Ok, vamos a la solución básica de la otra. Vamos a poner ahora coseno inverso de menos 1/2. Y observen, dice que da 2 pi tercio. Entonces la solución es 2 pi tercio. Ok, ahora les vuelvo a preguntar. Ya tengo las soluciones básicas que me da la calculadora, pero en ambos casos estoy hablando de coseno. ¿Cuál es la otra solución? Si teta es la solución en coseno, ¿cuál es la otra solución?
hablando de coseno. Revisen sus apuntes y me dicen. Perdón, profesor, repita. Ok, miren que aquí la calculadora ya nos dio la solución. Entonces les decía anteriormente que la calculadora siempre solo nos da una solución y es trabajo de nosotros encontrar la segunda. Entonces revisen sus apuntes y si teta es una solución, ¿cuál es la segunda solución cuando hablamos de coseno? 2pi menos teta. Exacto, ahí es. Recuerden eso, si es de seno, la otra solución es pi menos teta, pero si se trata de coseno como acá, la otra solución es 2pi menos teta, como dice Luis. Y ahora sí, vamos a encontrar la otra solución. Entonces en el primer caso la otra solución sería, escribimos 2pi menos la respuesta que nos dio, que fue pi medio. Vamos a ver cuánto da. 3pi medio. Entonces la otra solución es 3pi medio. Ok, vamos en el otro caso. Si la primera solución fue 2pi tercio, pues la otra solución va a ser, vamos a borrar este 2pi tercio, y nos daría 4pi tercio. Entonces tendríamos que equivale 4pi tercio. Y pues ya tenemos las 4 soluciones. Y hasta ahí termina el ejercicio. Entonces, ¿alguna duda que hayan tenido con este? ¿O se entendió la solución? Ángel, Axel, Luis, ¿todo claro? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Si en un dado caso los cosenos fueran, el coseno de x de 4pi tercio fuera negativo, ¿en qué afectaría la gráfica? Si el coseno de 4pi tercio, o sea, tú dices que si aquí la respuesta fuera negativa. Eso te entendí. Sí. Bueno, les decía anteriormente que cuando el ángulo es negativo, voy a hacer una pequeña gráfica para explicarlo. No, aquí está esta gráfica. Cuando un ángulo es negativo, significa que se mide en el sentido de esta línea verde, que va en sentido horario, ¿lo ven? Entonces lo que nosotros vamos a usar es usar el otro ángulo, el que se mide en sentido antihorario, en este caso el lila. Por ejemplo, aquí la respuesta había dado en la calculadora menos pi medio, que era este ángulo verde, pero si se fijan aquí en la solución no pusieron por ninguna parte menos pi medio. ¿Por qué razón? Porque cuando da negativo lo que uno usa es la otra solución, la que va aquí en lila. ¿Y cuál es la otra? Pues solo le restan al 2pi, que es la vuelta completa, le resta esto, y daba que aquí esto era 3pi medio. Entonces usamos, ven acá, ahora sí está esta solución 3pi medio, aquí aparece. Y vamos a volverlo solo a repetir para que vean. Vamos a calcular. A veces ocurre con coseno o con seno, pero vamos a ver acá que esta daba con seno. Si ponemos seno inverso de menos 1. Miren, ahí está, daba menos pi medio, pero les repetía, eso no sale. Entonces lo que uno hace en esa situación es poner 2pi y le restan la solución anterior, pero como era negativa pues se lo suma, y miren, nos da la respuesta positiva, que es 3pi medio. ¿Se responde ahí tu pregunta con eso? Sí, profesor, ya, gracias. Ok.
Pues bien, sigamos entonces. Vamos con uno más de estos de ejercicio propuesto y después vamos a los de entrenamiento. Ok, vamos a tratar de hacer ahora el ejercicio F. Noten que la clave es ver cómo se resuelve el problema D, o cómo se puede escribir el ejercicio F similar al ejercicio D. Traten de transformarlo. Voy a darle igual 5 minutos. De hecho pueden hacer cualquiera de los dos, el que ustedes quieran, el D o el F. Pronto va a terminar. ¿Alguien pudo hacer algo? Voy a borrar aquí para mientras. Se acabó el tiempo. Si alguien pudo terminarlo, puede mandarme ahí un mensaje. Vamos a preguntar. Acá tenemos mensajes. Ok, Luisa, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Cuál hizo, el D o el F? ¿O los dos? Es que Luisa tiene señal un poco Pero- inestable. Sí, diga. Pues, profesor, mire, bueno, para resolver eso, el coseno de 2x entre el seno de 2x se escribiría como tangente de 2x, o no sé si yo le entendí mal. Yo lo que hice fue a estas dos fracciones convertirla al primero, pero lo único que fuera con la suma, no sé si me entiende. Ujú. Sí, de hecho esa era la idea. Solo que observe algo. ¿A qué es igual coseno entre seno? A tangente. ¿Qué dicen los demás? ¿A qué es igual la tangente? Perdón, a cotangente. Correcto. Entonces era muy parecida a la D. Solo que en este caso iba a quedar cotangente de 2x más cotangente de x. Entonces por eso les decía que ambas eran muy parecidas. Ahora que ya hicimos eso, ¿cuál quieren resolver? ¿La D o la F? La F, profe. La F. Ok, ahí Luis creo que ya dio la respuesta. Vamos a ver. Bien, vamos a hacerlo. Como les dije, usualmente las funciones cosecante, secante y cotangente no es tan apropiada utilizarlas porque en principio las calculadoras ni las traen. Entonces lo más conveniente es utilizar la sustitución de equivalencia con las normales. Entonces si se fijan, aquí tendríamos, en el caso de la cotangente, sería como tener 1 entre la tangente. Entonces 1 entre tangente de 2x es más fácil trabajarlo así, en función de seno, coseno o tangente, más 1 sobre tangente de x igual a 0. Ok, esa es una alternativa. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma más
práctico. Pues noten, cuando tenemos dos fracciones igualadas a 0, fácilmente, si esto no lo aprendieron en aritmética, van a ver la idea que es bastante sencilla. Una de ellas la pasamos al otro lado y yo bien puedo invertir ambas fracciones. Por ejemplo, la que dice 1 sobre tangente, que está positiva, ¿cómo pasaría a la derecha? ¿Qué pasaría? Negativo. Correcto, negativa. Entonces tangente de 2x nos queda a la izquierda. Y a la derecha me queda menos 1 sobre tangente de x. Ahora, cuando ustedes tienen, les decía esto, dos fracciones igualadas, ustedes pueden darle vuelta a ambas al mismo tiempo y la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, si yo doy vuelta a ambos lados, ya me queda aquí directamente tangente de 2x es igual a menos tangente de x. Y ven, ahora se mira más sencilla que esta que teníamos al principio, que también se podía hacer con suma y resta de fracciones, pero cuando tienen esta salvedad que están igualadas a 0, sale más fácil hacer esto y ya les queda una ecuación lineal. Muy bien, entonces la que nos vamos a centrar en resolver es esta, la que tenemos hasta ahorita. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna fórmula para calcular la tangente del ángulo doble en las identidades? Búsquenla por favor y me dicen a qué es igual la tangente del ángulo doble. Recuerden que eso se lo puse en la última clase, que era igual que el seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble y la tangente. Entonces busquen ahí la tangente. La tangente del ángulo doble, profe, es una fracción que en el numerador es 2 tangente de alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Correcto. Entonces vamos a sustituir eso, solo que ahora en vez de alfa estamos usando x. Entonces nos quedaría, en vez de tener 2 tangente 2x, sería 2 tangente de x entre 1 menos tangente cuadrada de x igual a menos tangente. Volví a reiniciarla. Ok, a menos tangente de x. Y pues bien, ahora sí logran observar de que todo lo que tiene variable solo es tangente de x, entonces se hace más fácil el ejercicio. Y esto que está dividiendo a la izquierda, ¿qué pasa a ser a la derecha? A dividir. A multiplicar, ¿no? Entonces tendríamos 2 tangente de x es igual a menos la tangente de x por lo que estaba abajo, 1 menos tangente cuadrado de x. Y listo. Ahora pasamos todo a un solo lado, al de la ecuación, y noten, nos quedaría 2 tangente de x y esto que está restando pasa a sumar, más tangente de x y entre paréntesis 1 menos tangente cuadrada. Ok, y todo esto igualado a 0. Pregunta, ¿cómo pueden factorizar esto que tienen hasta acá?
¿Qué caso de factorización observan ahí? ¿Cuál es el primer caso de factorización y el más sencillo? Entonces, ¿qué notan que se repite en el primer término y en el segundo término? Recuerden que cuando queremos factorizar, lo primero que hay que tratar de ver es que sea el factor común. ¿Qué observan ustedes que se repite tanto en el primer La término? tangente de X. Correcto. Entonces, cuando ven que algo se repita, por ejemplo aquí tangente de X, aquí también tangente de X, lo que van a hacer es sacar ese factor común. Y les queda entonces tangente de X, que es el factor común, abren paréntesis, y nos quedaría este 2 sumado con este 1 de acá menos la tangente. ¿Cuánto es 2 más 1 entonces? Nos daría directamente 3 menos tangente cuadrado de X. Y ahora sí ya está más fácil el ejercicio. Como tenemos dos factores igualados a 0, miramos las dos situaciones. Situación 1, tangente de X vale 0. Entonces X vale tangente inversa de 0. Esa es la primera solución. Segunda solución, cuando esta ecuación es igualada a 0. Entonces noten que la tangente la mando a la derecha, pasa positivo, y saco raíz cuadrada, y me quedan estas dos alternativas. Número 1, que la tangente de X sea igual a la raíz positiva de 3. Y situación 2, que la tangente de X es igual a menos la raíz de 3. Recuerden que esto salió de que cuando yo saco raíz cuadrada, tenemos que ver la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, ahora sí, vamos, solo es cuestión de calculadora aquí. Vamos a ver. Número 1. Tangente inversa de 0. Y nos da que la respuesta es 0. Entonces ya tenemos primera solución, X vale 0. Segunda situación, vamos acá. Tangente inversa de raíz de 3. Respuesta es pi tercio. Entonces X vale pi tercio. Y tercera situación, tangente inversa de menos raíz de 3. Entonces respuesta es menos pi tercio. Pero aquí aclaro para los que tenían esa duda, si es negativa, nosotros hacemos 2pi y le sumamos a esa respuesta que era negativa. Entonces nos quedaría realmente 5 pi tercio como solución. Y aquí equivaldría 5 pi tercio. Ahora, para concluir, busquen en su formulario y me dicen, cuando estamos tratando con tangente, si una respuesta es θ, ¿cuál es la otra respuesta? Pueden revisar ahí en su formulario. Pi más teta. Pi más θ. Excelente. Entonces ya tenemos la respuesta, solo vamos a encontrar las demás.
Entonces si la primera solución era 0, la otra sería pi más 0. Entonces aquí otra solución sería simplemente pi. Ya tenemos esto. Ya está, dos soluciones. Recuerden que la calculadora solo me da la primera, yo tengo que encargarme de la segunda. Ok, segunda acá. Si la calculadora me dio pi tercio, yo tengo que encontrar la otra, que sería pi más pi tercio. Y noten, sería 4 pi tercio. Equivale 4 pi tercio. Y por último, 5 pi tercio. Hay que observar este. 5 pi tercio, ¿en qué cuadrante estaría? 5 pi tercio. Ok, vamos a ver 5 pi tercio. Entonces vamos a convertirlo a ángulos para entenderlo más fácil. Solo multiplicamos por 180. Y miren, nos da 300. Entonces si es 300, eso significa de que estaba en qué cuadrante. Primero, segundo, tercero o cuarto. Cuarto cuadrante. Correcto, porque por aquí estarían los 300 grados. Está en el cuarto cuadrante. Y habíamos dicho que el ángulo en el cuarto cuadrante era 2pi menos teta. ¿En qué otro cuadrante coincidía la tangente? El cuarto cuadrante, ¿con qué otro ángulo coincidía? Busquen ahí iguales son. El segundo. Correcto. Y en el segundo el ángulo era pi menos teta, ¿se acuerdan? ¿Por qué estamos usando esto? Porque 5 pi tercio resulta estar en el cuarto cuadrante. Entonces lo que hay que hacer es tratar de escribirlo como esto, como 2pi menos teta. Lo vamos a hacer, es como hacemos un paréntesis aquí, lo voy a poner de otro color. Lo que queremos hacer es representar ese 5 pi tercio, 5 pi tercio, como un 2pi menos algo. Le vamos a llamar x. Y vamos a encontrar cuánto es ese x. Para encontrar x, lo mando a la izquierda y paso a restar el 5 pi tercio. Vamos a hacerlo acá. Entonces sería 2pi menos 5 pi tercio. Y la respuesta da pi tercio. Entonces significa que acá el ángulo x que yo ando buscando es pi tercio. No significa que esa sea la solución, sino que el ángulo, para yo caracterizar la respuesta que sí es 5 pi tercio. Ahora que ya tengo ese ángulo x, es el que estaría acá como pi menos teta. Ahora es pi menos x, porque le estoy llamando x en vez de teta. Entonces la segunda solución sería la siguiente. Ahora sí la vamos a poner en el color anaranjado. Segunda solución sería pi menos pi tercio. Y veamos cuánto es. Pi menos pi tercio. Noten, 2 pi tercio. Y ahí ya tenemos 6 soluciones hay para este ejercicio. 2 pi tercio. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, en qué cuadrante se encuentran las soluciones, para así utilizar las otras identidades. Por ejemplo, les decía que la de tangente usualmente esta, pero si está en el cuarto cuadrante o en el segundo, tienen que usar esta otra, que pi menos teta es igual a 2pi menos teta. En el caso del seno y el coseno también, las usuales son las que ya hemos visto, pero también estaban, por eso les puse 2 de cada una, allí en sus apuntes. Y aquí ya tenemos las 6 soluciones. Todas estas son soluciones para el problema F. ¿Preguntas, chicos, ahí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿O no hay preguntas?
Luisa, ¿se entendió? Luis, Ángel. Sí, profesor. Ok, perfecto. Sí, por el momento sí, profe. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto, entonces recuerden que esta clase va a quedar grabada. De ahí los demás, los de entrenamiento son similares. Por ejemplo, aquí hay que sustituir este coseno con la pitagórica y es similar al ejercicio 1, solo que en vez de que nos queden cosenos, nos van a quedar senos ahora. A ver acá, igual hay que sustituir este seno, pasa al otro lado a multiplicar. Y como la secante se puede escribir en función del coseno, todo queda coseno. Este seno lo puedo pasar en función de coseno con la pitagórica y queda todo como coseno. Aquí es más sencillo, la cotangente 1 sobre tangente y le va a quedar una ecuación cuadrática de tangente. Entonces, como ven, la clave es solo eso, sustituir para que me quede una sola variable en todo. No son tan complicados, traten de hacerlo. Mientras tanto, vamos a avanzar con los que ya les había dicho. Aquí dice Luisa que su imagen de pantalla se inhabilitó. Tal vez la señal, pero voy a volver a compartir por cualquier cosa. Ahora les decía que vamos a trabajar psicometría. Vamos a hacer una prueba práctica ahorita. Site.google le había dicho. Pleca View. Déjenme buscarlo. Se los puse en el grupo. Lo mandó al grupo. ¿Cómo? Que sí, Sí, ahí estaba. Se lo voy a mandar ahorita también. Yo lo estoy buscándola. El enlace de la página. Está en la descripción del grupo anterior estaba. Ok, está. .google.com. Sematnik. Creo que hasta aquí era el .com. Voy a borrar la anterior. Tiene su página de Facebook. Abstracto. Que ya pueden ver acá que es el sitio en razonamiento abstracto. Solo estoy esperando que cargue un poquito esto. Aquí pueden encontrar los documentos de donde me basé la teoría de la clase anterior, decirle en qué consiste, cómo se resuelven los tipos. Mientras tanto, salgo el internet, parece. Semana 1 dijo, ¿verdad, profe? ¿Cómo?
¿Cómo dice? Semana uno dijo, para entrar No te escuché bien, fíjate. al test. Vuelve a repetir. Y dijo semana uno el razonamiento abstracto. Ah, correcto. Semana 1 y día 1. Porque hay varios días. Entonces das al día 1. Ok, entonces si se fijan, este es el examen práctica que vamos a hacer ahora. La idea de hoy es tratar de ver, según lo que les expliqué, cómo ustedes resolverían el siguiente problema, el siguiente examen que les voy a mandar, con sus propias nociones, sin entrar en detalles cómo se resuelve, con lo que saben hasta el momento. Entonces estoy abriendo el documento para que ustedes vean el examen, pero les voy a enviar un enlace directo que es un formulario de Google para que vayan ahí seleccionando las respuestas correctas. Y de estos 25 problemas van a tener 20 minutos para hacerlo. Recuerden que realmente ya en la práctica, cuando estén en el examen psicométrico, tienen que durar 30 segundos. Así que si son 25 pruebas o 25 preguntas, tendrían que tardar 12 minutos y medio. Pero como es su primera vez, pues vamos a tratar de que sea un poquito más el tiempo. Entonces ahorita voy a enviarles este enlace del grupo nuevamente, donde salen todo esto en un formulario de Google, y lo hacen para mientras. Por el tiempo creo que solo les voy a dar 15 minutos, ¿sí? Que son las 9:25. Voy a dejar de compartir ahorita, solo para mandarles el enlace y que se concentren ahí. Bueno, ahorita les estoy mandando el enlace, solo que está un poquito lento. Permítanme.